Hola, mi nombre es Ariel Álvarez, técnico de proyectos de la empresa Tech Project, y vamos a continuar con elementos básicos de la programación. Continuando con elementos básicos de la programación, continuaremos con el manejo de datos del tipo entero y doble entero, o sea, Word y doble Word. Para esto daremos un ejemplo con el contador. Pondremos la instrucción CNT, y CNT hace referencia a un contador de 16 bits. En videos anteriores donde yo les mostré el tema del contador, también les expliqué que existe un contador de 32 bits que se escribe DCNT. Aquí tenemos los dos contadores, uno de 16 bits y el otro de 32 bits. ¿Qué quiere decir 16 bits? Que va a tomar un valor de 2 elevado a 16 y va a entregar la parte positiva y negativa de este. Por lo cual nosotros lo dividimos en dos para ocupar solo la parte positiva y tenemos un valor de 32.767 cuentas para un contador de 16 bits. En cuanto a 32 bits, elevamos 2 a 32. Ese dato lo dividimos en 2 para ocupar solo la parte positiva y nos entrega este número de 2.147.483.648 cuentas. Estas son las cuentas que nos va a entregar un contador de 32 bits. Si nos damos cuenta, la diferencia entre ambos números es bastante grande. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que nosotros acá en el contador, en el número de cuentas, no vamos a poder ingresar un número superior a 32.767 cuentas. Y acá sí, hasta llegar al número que les mostré en la parte anterior. ¿Qué contador vamos a ocupar? Vamos a ocupar el contador C2. Y para esto también hay que tener claro un tema, ya que en el tema de los rangos que tiene este PLC nos dice que contadores son de 16 bits y que contadores son de 32 bits. Aquí en la parte de contadores nos dice que 16 bits es de C0 hasta C200 y de 32 bits es de C200 hasta C232. Por lo cual, desde C200 hacia arriba vamos a tener un contador de 32 bits. Vamos a ocupar precisamente el C200, contador de 32 bits. Le vamos a dar un registro para ambos con el número de cuentas que vamos a utilizar en cada uno de estos. Vamos a utilizar 30 cuentas por contador. Y por el momento le vamos a dejar una marca interna del PLC que esté siempre en on para mostrarle el tema del ingreso de datos en este contador. Estando en línea, podemos ver que si queremos agregar un número para el contador de 16 bits mayor a 32.767, que es el número de cuentas, no nos va a dejar, pero sí nos va a dejar hasta ese número. Lo mismo para el contador de 32 bits. Por ejemplo, vamos a ingresar un número mayor al de las cuentas de arriba y sí nos va a dejar hasta llegar al valor de aproximadamente un poco más de 2.000 millones. Teniendo esto, vamos a dejar 30 cuentas para cada contador. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer un manejo de datos, que en este caso sería un dato tipo Word, el que nos entregaría el contador de 16 bits, y un dato tipo doble Word, el que nos entrega el contador de 32 bits. ¿Qué podríamos hacer? Una suma. Vamos a utilizar un bit para habilitar, que nosotros mismos lo habilitaremos. Y haremos una suma para llevar el valor acumulado de las cuentas de este contador, o sea de ambos, ya que no será el valor total, las 30 cuentas que haga para que se resete, sino que las cuentas totales. ¿Qué haremos? Pondremos contador
utilizaremos cualquier registro para sumar y tendremos un bit acumulado para tener las cuentas acumuladas. Si yo quisiera ingresar el contador C200, que es de 32 bits, me entrega un error el PLC, y esto hace referencia a que al ser de 32 bits, esta es una instrucción de 16 bits. Add. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer una suma con un valor de 32 bits, utilizamos la instrucción de add. Quiere decir el doble, porque trabajamos con doble word. Aquí sí podríamos agregarse 200, usar cualquier registro y tener un acumulado de ambos. Si yo cargo el programa y lo compilo, ahí sí me va a dejar, porque estamos trabajando con el mismo tipo de datos para cada instrucción. ¿Qué nos faltaría hacer? Hacer un reset a cada contador cuando éste llegue a su número de cuentas y mover el valor del acumulado al último valor. Lo mismo para el dato del tipo move. Para mover un dato con un contador de 32 bits no podemos usar la instrucción move, sino que utilizaremos la instrucción demove. ¿Qué nos dice esta instrucción? Que mueve datos del tipo doble word o doble entero. Ya teniendo aquí el programa, pondremos una marca interna que le expliqué en los videos anteriores, que es para generar un tren de pulsos. Y también pondremos el bit para habilitar en caso de que queramos deshabilitar el contador. Dejaremos en off ambos contadores. Si habilitamos nuestra cuenta, comenzará a contar y hace un acumulado sumando ambos contadores, cada uno por parte separada, pero teniendo en cuenta que son dos tipos de datos completamente distintos. Tenemos por un lado un entero y por el otro lado un doble entero. Vamos a esperar que llegue a la cuenta de 30 para que sobrepase y siga contando su total acumulado. Obviamente, este contador de 32 bits tomará muchos más valores, ya que sobrepasará el valor de 32.767 cuentas que tiene el contador de 16 bits, y este podrá seguir contando. En cuanto a las demás instrucciones aritméticas, como por ejemplo sustracción, división, multiplicación, tienen que ver con lo mismo. Es decir, si yo quiero trabajar con, por ejemplo, una sustracción, escribo sub, y para una sustracción del dato tipo doble word, tengo que trabajar con dsub, o si no, no compilará el programa o no se verán bien los valores al momento de hacer los cálculos. Lo mismo para multiplicar. Tenemos una multiplicación y para una multiplicación de dobles enteros se tendrá que escribir demul, y lo mismo para división, que se escribe div, y para un doble entero se escribe d div. Es decir, si trabajamos con 16 bits, la instrucción se escribe tal cual, y si trabajamos con 32 bits, o sea un dato del tipo doble word, tenemos que agregarle la d a la instrucción para que así pueda tomar el tipo de dato, compile y no tenga errores. ¿Qué podríamos hacer para demostrar que puede conllevar errores? Quizás poner el valor de contador de 32 bits en un dato tipo move, y no nos deja porque el contador de 32 bits es del tipo doble word. O sea,
Es decir, porque el contador de 32 bits es del tipo double word y el move es para datos del tipo word o un entero. Ya pudimos ver el manejo de datos del tipo entero y doble entero, teniendo en cuenta que se trabaja con 16 bits en uno y con 32 bits en otro. Si te gustó este video, dale me gusta y coméntanos qué otro tipo de contenido te gustaría que nosotros subiéramos a nuestro canal. Síguenos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y YouTube, donde seguiremos entregando contenido referente a elementos básicos de la programación. Mi nombre es Ariel Álvarez. Hasta la próxima.